¿Cómo comer el coño o una polla de puta madre? Tan de puta madre que te voy a decir, Aarón, tienes que grabar un vídeo o hacer un curso donde enseñes a otros hombres a hacerlo. Y yo, bueno, pues si Dios me lo está diciendo a través de ti, ¿quién soy yo para negar la voluntad de Dios? Vamos a ello. Pero yo en el fondo también pensaba, sí, a los hombres. Pero yo creo que ojalá también hubiera mujeres como tú, que a la que llegaran hombres y le dijeran, tienes que enseñar esto a otras mujeres. Los hombres lo necesitamos. Vale. Porque creo que sí que se le pone más presión al hombre que a la mujer. El hombre tiene que cumplir, las mujeres es como, bueno, que me hagan a veces más, ¿no? Pero es que creo que también pueden mejorar mucho y a veces no lo ven, no le dan la importancia que tiene. Y los hombres tampoco. Vale, entonces, ¿cómo lo haría? Te lo resumiría en una frase, con devoción. Y ahí se acaba el vídeo. Es lo único que necesitas, devoción. ¿Pero qué es eso de devoción a la hora de tener sexo oral o sexo en general? ¿Qué quiere decir eso? Hacerlo lo mejor que lo puedes hacer, ser lo mejor que puedes ser a cada momento, en ese instante, con eso que estás haciendo. Bien, entonces ¿qué me impide dar mi potencial ahí en la cama, en la sexualidad? Pues eso es lo que vamos, ¿vale? Pero no necesitas más que eso, dar tu potencial, ser lo mejor que puedes ser ahí. Ahora vamos a ver todo el vídeo, vas a ver que te compartiré técnica, te compartiré mentalidad, pero sobre todo cómo soltar los bloqueos que te están impidiendo dar lo máximo, dar tu potencial, porque fíjate, yo era una persona que antes me bloqueaba al ir a la cama. Yo era una persona que muchas veces dejé de tener relaciones con personas que me gustaban mucho porque tenía miedo de llegar a la cama y fracasar, que no se me levantara, correrme rápido, que no le gustara, no hacerlo bien, no cumplir. Entonces desde ahí estaba rígido, estaba tenso, tenía ansiedad. Y esa ansiedad era la que me generaba bloqueos. Y luego eso me perjudicaba porque esa inseguridad la veía también a la hora de relacionarme, a la hora de conocer, a la hora de hablar, a la hora de compararme con otros hombres. Me sentía una puta mierda como hombre. Me sentía inferior. Entonces me metía más presión por cumplir y hacerlo bien y más me bloqueaba, más presionaba, más fallaba. Entonces llegó un momento donde dije, ostras, yo quiero tener la relación de mis sueños. ¿Sabes? Llevaba mucho tiempo en piloto automático, teniendo relaciones que me iban tocando, relaciones tóxicas, relaciones, bueno, me conformaba con lo que me iba tocando. Pero yo llegó un momento que dije, yo no me voy a morir, yo no voy a dejar que pasen 20, 30 años y no tener la relación de mis sueños. Esa es una de mis prioridades en la vida. Entonces, ¿eso qué requería? Que en la cama, en la sexualidad, yo también pudiera dar mi potencial. Porque la mujer top que quiero, la mujer a la que quiero elegir, si no me quiero conformar con una mediocre, la mujer top, es una mujer que también puede elegir, es una mujer que se siente abundante, es una mujer que tendrá su sexualidad sana, es una mujer que también dará lo mejor de sí en la cama, es una mujer que busca al que la satisfaga más en la cama. Si tiene por qué elegir, ¿por qué va a elegir a alguien que en la cama no la satisface o es un mediocre? De la misma manera, en otros aspectos de la vida. Vale, la sexualidad es importante, sí, igual que otros aspectos. Cómo hablas, cómo te relacionas, cómo tratas a tu familia, tu capacidad de generar dinero, tu espiritualidad, tu gestión emocional, etc. Pero eso, que haya otras cosas que también son importantes, no quiere decir que la sexualidad no sea importante. La sexualidad es importante. Y la relación de tus sueños te va a requerir que tú también des lo mejor ahí en la cama. Porque si tú no has trabajado en dar lo mejor en la cama, la otra persona también dirá, pero este es un irresponsable. Oyes, ¿sabes? ¿Qué cojones está pasando? Que ve que es un mediocre, está bloqueado y no trabaja en dar lo mejor de sí ahí, no trabaja en satisfacer a la mujer. Tanto quiere a esa persona o a satisfacer a ese hombre. Si tanto quisiera esa relación, estaría dando lo mejor de sí en la cama. Entonces yo dije, ostras, quiero tener esa relación, tengo que mejorar mi sexualidad. Ya no me puedo contar más películas. Ya tengo muchos fracasos. Me han rechazado muchas veces por eso. Me he sentido mal, me he sentido inseguro, me he llevado palos. No, tengo que cambiarlo. Entonces ahí empecé a utilizar dos cosas que mezclaban técnica
y la espiritualidad, el soltar los bloqueos que me impedían dar mi potencial en la cama. Y me di cuenta que había algunas herramientas, técnicas que me ayudaban a retrasar más la eyaculación, algunas técnicas que, bueno, más de físicas, corporales. De hecho, si las quieres conocer, estas no las tengo para la mujer, aunque también te podrían ayudar un poco. Es más, para hombre tengo un curso completo aquí en YouTube, Hombre Orgásmico, donde ahí en distintos vídeos te acompaño a cómo yo solté esa eyaculación precoz, cómo yo pude cambiar el que a veces no se me levantara, el bloquearme, a aguantar todo el tiempo que quería, a poder estar presente, a poder disfrutar, a dar mi potencial en la cama, y ahí que la mujer pudiera tener los orgasmos que quisiera y yo mantenerme tranquilamente, disfrutando, pero sin necesidad de eyacular, sino que yo tenía el control, ¿vale? Entonces, si quieres, míratelo, ¿vale? Lo que me impedía dar mi potencial en la cama, y sí, comerme un coño es de puta madre, es dar mi potencial en la cama, eran las dudas que yo tenía acerca de mí, era el sentirme poco el necesitar que la relación funcionara, el necesitar que la mujer me aprobara, el necesitar que en el sexo funcionara, el necesitar cumplir, el necesitar agradar, el necesitar que todo fuera bien para yo estar en paz conmigo mismo, para yo sentirme un buen hombre, para yo sentirme suficiente, para yo sentirme valioso. Porque lo contrario, si yo fallaba, si me rechazaba, no me sentía valioso. Entonces, ¿qué pasaba? Ostras, vivía con miedo. Tengo que hacerlo bien, tengo que hacerlo perfecto. Me tiene que elegir. Entonces, cuando tú sabes que te tiene que elegir, ¿qué pasa? Vives con miedo, vives con ansiedad y por consecuencia dejo de ser yo. Hay dones que la vida ya te ha dado. Comer un coño de puta madre lo sabe hacer cualquiera cuando se relaja. Tú ya ves a la otra persona lo que le gusta. Tú ya sabes ir con calma, tú ya sabes ir despacio. Tú ya sabes que si al principio masajeas, que si vas despacio, si acaricias, si besas de una manera, si... Tú ya sabes cómo hacerlo bien. Y si no, pues tranquilo que ya te diré al final un poco la técnica, ¿vale? Pero... aunque no lo sepas mentalmente, si tú estás presente, tú vas jugando y tú vas viendo y los dos cuerpos van fluyendo y los dos cuerpos van conectando y el otro cuerpo te va dando información y tú de manera intuitiva sabes cuál es el siguiente paso y qué es lo que tienes que hacer. Pero ¿qué pasa? No estás presente, estás tenso, estás rígido porque vives desde el miedo a que no le guste, ¿vale? A no cumplir, a que no sea como tú quieres. Estás apegado al resultado, a lo que crees que tiene que pasar, a lo que crees que tiene que ser. Entonces desde ahí, no, si tiene que ser así, hay un mundo de posibilidades que me pierdo, me tenso, estoy impidiendo que mi don natural salga a la luz. Y yo te lo digo de verdad, cuando solté este bloqueo dije, Mima, es que no tengo que aprender nada, no tengo que aprender técnicas, nadie me tiene que enseñar. De repente dije, de un momento a otro, cuando apliqué el soltar estos bloqueos, y hacerlo con devoción, como os digo, aguanté horas, pasé de aguantar 5 minutos o no controlar nada, a aguantar horas, pasé de estar tenso en la cama con la otra persona, nada fluía, a que fuera una conexión brutal con la otra persona, ya no solo física, sexual, sino también de alma, emocional, espiritual, ¿sabes? De estar disfrutándolo, de estar relajando, de ser creativo en el sexo, de dar lo mejor de mí. Entonces ahí dije, hostias, si tengo un don aquí, pero ese don no es que yo sea especial, no es que yo sea distinto a ti, es que todos tenemos un don, todos tenemos muchas capacidades en todos los ámbitos de nuestra vida. Esas capacidades a nivel sexual y a nivel de relaciones tú también las tienes, pero el miedo es lo que te está impidiendo, esa ansiedad es la que te está impidiendo que salgan a la luz. Estás tratando de forzar la técnica, a ver qué aprendo, a ver cómo lo hago. No, deja de darle vueltas, de pensar lo que tienes que hacer. Simplemente date cuenta que vives con miedo porque has puesto tu valor y tu paz en el resultado o en que la persona te elija, o en que la relación funcione. Tienes que empezar a disociar eso
Y entonces se va el miedo y entonces aparece el don auténtico. Ya no te tienes que preguntar qué hacer, estás relajado y todo fluye de manera natural, como en este vídeo. Yo en este vídeo no me pregunté, a ver, ¿qué tengo que decir? ¿Cómo lo voy a grabar? ¿Cómo lo explico? No. Oyes, hay una verdad que está integrada, simplemente vida, la voy a compartir y a quien le llegue, que le tenga que llegar. Que mi valor está en que lo vean muchas personas, en que les llegue, en que se entienda. Mira, suelto, yo ya estoy en paz, lo voy a compartir porque me nace compartirlo. Y desde ahí sale natural la comunicación. Vale, entonces esto es lo primero, esta es la base, esta es la raíz. Esto es el plano espiritual, detrás de comer un coño de puta madre con devoción. Soltar el miedo, la presión que está bloqueando tu potencial ahí. Vale. Entonces luego vamos un poco al plano más mental. Estaba con una chica que no pienso en ella para una relación. No pienso en ella para algo grande. Es una chica que me cae bien, es una chica que además, bueno, también me ve con buenos ojos, no juega el jueguito este psicológico, sino que, bueno, es una relación relajada, ¿vale? Somos amigos, quedamos de vez en cuando y nos llevamos guay y conectamos y ya está. Entonces, ¿por qué te cuento esto? Es importante porque, claro, en algún momento cuando tenemos una relación de estas, de hecho ella le estaba diciendo, no, lo importante en las relaciones, lo importante en la sexualidad, es que no atraemos las personas que atraemos por cómo nos comportamos con esa persona concreta. Es decir, imagínate, yo quiero la relación de mis sueños. Entonces digo, no, como esta no es la relación de mis sueños, como esta es una follamiga, es una chica que ahora somos colegas, pero sabe Dios tal, no, con esta no voy a poner el mismo empeño. Ya cuando te la relación de mis sueños, cuando llegue esa persona, con esa seré. Y le dije, no, es que no funciona así. Es que la vida, no, es que las relaciones que tienes no responden a cómo tú te comportas simplemente en la relación, responde a cómo tú eres en el plano completo de tu vida. Entonces, si yo quiero la mejor relación, yo tengo que estar con devoción en el completo, y ya no solo con sexualidad, aquí contigo, o con cualquier persona que conozco. ¿Cómo sería tratar a esa persona con devoción? Y es ser atento, mirarla, escucharla, dejar de buscar simplemente el sexo, mi placer, mis beneficios, estar también atento, poder servirla. Oye, es que no quiero una relación más larga. Ok, pero el tiempo que estoy con ella estoy con plena presencia, estoy dando lo mejor de mí ahí. Y mientras se lo decía a ella, lo estaba integrando yo. Porque una parte mía ya estaba buscando el beneficio, el placer, pasar, el utilizarla de alguna manera. Utilizarla para mis propios beneficios. Y fue como que, ostras, ¿qué queda ahí registrado en la conciencia? ¿Qué queda registrado en el plano espiritual, en el campo cuántico? ¿Qué queda registrado en mi propia conciencia? Que soy un interesado. Que soy alguien que busca el propio placer. ¿Vale? Que soy alguien que dice que sí, que pone una cara, pero luego por dentro siente otra cosa. Que dice que está aquí, que no necesita, pero está aquí pues simplemente por recibir. Las relaciones que tienen te van a reflejar eso. Si eres un interesado, te van a llegar personas que son unas interesadas contigo, que te van a utilizar. Porque aunque tú no estés utilizando a esa persona concreta porque esa persona te gusta, pero sí has estado utilizando al resto. Si has estado utilizando, a lo mejor no a otras relaciones, pero a lo mejor a alguien de tu familia, un amigo, un compañero, un jefe, o yo qué sé. Vale. Entonces las relaciones responden a quién eres en el plano completo de tu vida. Y la sexualidad es lo mismo. Esto te lo comparto por cómo, llevado ahora a la sexualidad, ¿qué es poner devoción? ¿Qué me lo estaba impidiendo a nivel mental? Y esto motiva a dar lo mejor de ti en cada acto sexual, ¿vale? Y en cada relación. En ese momento yo estaba diciendo, joder, si lo mejor pues yo tengo que tratar con devoción a esta mujer. Dar lo mejor de mí. Es ser empático, escuchar, darle un abrazo, darle un cariño, estar para ella. Entonces luego surgió el rollo de, masaje. Me dijo un masaje y yo, venga, pa'lante. No sé qué. Entonces aquí va lo importante, ¿vale? Aquí va lo importante, el bloqueo que hace que no demos lo mejor de nosotros ahí en la cama con cualquier persona.
Yo estaba ahí dándole un masaje y llevaba un tiempo ya y dije, hostia, vengo aquí de mi casa tal y me paso media hora, 40 minutos, una hora aquí para ella. Masaje en los pies, que en la cabeza, que esto, que por un lado, que por el otro, que despacito, que eso. Ostras, en mi mente que aparecía el vete rápido para recibir. ¿Y tú qué, Aarón? ¿Y tú no recibes? Ah, qué pardillo eres, tú das pero no recibes nada a cambio. Es que claro, las personas se aprovechan de ti, porque al final tú no... Es como que, tío, ahí está el error. ¿Cómo que das si no recibes nada a cambio? Es que tú no das para recibir. Tú das lo mejor de ti en la cama, tú le comes el coño de puta madre, tú le das un masaje y haces que la persona tenga la mejor experiencia de su vida, no para recibir algo a cambio. Eso es la mente, eso es el egoísmo. Lo haces por devoción, por ser lo mejor que puedes ser en cada instante, por amor a Dios y por amor a la vida. Y ahí está el regalo, y te olvidas de recibir. Que por consecuencia, cuando lo haces desde ahí es cuando recibes. Y luego, claro, las mujeres me dan de mí lo mejor de sí mismas. ¿Pero por qué? Por amor, porque han visto también que yo he soltado mi orgullo, he soltado mi beneficio, he soltado el estar mirando para mí, para mi culo. He estado ahí en el acto sexual y luego si quieres llevarlo a otros planos de la relación, dando lo mejor de mí para que la persona tuviera la mejor experiencia. ¿Pero qué es lo que me limita? La mente buscando el egoísmo, buscando el beneficio. La mente que está todo el rato ahí, no, esto no tal. Entonces al final no doy lo mismo. ¿Por qué? Ah, claro, porque yo hago todo esto para él y él tal, entonces me siento inferior, me salta el orgullo, me salta la frustración, es que yo nunca recibo, es que me siento insuficiente, me siento poca cosa porque él no me da, me salta la inseguridad, y como me salta la inseguridad, respondo a la inseguridad porque no estoy consciente, no estoy presente, y por eso el plano mental, tengo que estar presente para ver estas limitaciones que nos pone la mente y decir, tío, tú me vienes aquí a limitar, a tomar por culo. Aparece la inseguridad, aparece la comparación, aparece el querer recibir, el ego, tomar por culo. ¿Cuál es mi propósito? Ser devoto. La devoción, dar lo mejor de mí en cada momento, hacerlo por amor, hacerlo por la vida y ya está, y soltar el resultado. Entonces ahí dije, suelto, pillé el patrón y dije, uy, vuelvo, y tal, no sé qué. Entonces ahí seguí masajeando, dando lo mejor, tal, y claro, pues la tía tuvo un orgasmo que necesito media hora para recuperar, ¿sabes? Yo dije, bueno, pues mira, pues a mí no me hizo nada, bueno, pues estoy aquí de puta madre, es que no lo necesito, ¿sabes? Que no lo necesito. Es que ¿qué necesidad hay? Es que no hay necesidad. La necesidad de tener que recibir es, necesito recibir porque siento que me falta algo. Necesito que me den porque si no me siento poca cosa. Porque si no es que no soy valioso. Porque si no es que, mira, ¿sabes? Yo le doy todo. Eso es orgullo. Entonces yo no estaba necesitando recibir. Disfruto de puta madre, mira, me siento de puta madre porque di lo mejor de mí en este rato. Ya está, es como si se acaba aquí, como si luego ella no me da nada. Pero desde ese desapego, ella luego dio lo mejor de sí. ¿Entiendes cómo funciona? Vale. Entonces, en última instancia, si no comes el coño o la polla de puta madre, si no das todo tu potencial en el sexo, es porque eres un egocéntrico, porque estás pensando solo en ti, en resolverte, en resolver tu inseguridad, en resolver estos pensamientos, estas limitaciones que te están saliendo, en vez de estar centrado en el otro. Si tú te centras en el otro, en darle lo mejor, en servir, en ser bueno, en poner todas tus capacidades al servicio de la relación o de la persona, ya está. Porque no tienes que defender una imagen, no tienes que defender una identidad, simplemente estar centrado en dar lo mejor. Y que a lo mejor a veces no das lo mejor porque tal. Bueno, tú has dado lo mejor que has podido en ese momento. Ya está. Que luego puedes aprender más cosas, pues ya las aprenderás. Pero céntrate en dar lo mejor en vez de estar tratando de resolverte tú. Eso hace que no estés apegado al resultado. Eso hace que la persona sienta una energía de mira qué persona tan segura. Mira qué persona que no necesita que le esté validando cuando yo le doy. No necesita que yo esté... No, lo hace por amor y ya está. Y no le preocupa. Y está tranquilo, y está relajado. No está haciendo una fuerza contra mí de tira y afloja, tira y afloja. Es lo que aleja a las personas.
Está relajado, a lo mejor de sí y se la pela. Está tranquilo él consigo mismo. Está en una energía de no necesita. Vale, ojo, para esto obviamente lleva un buen trabajo espiritual. Para poder tener esa capacidad de presencia. Para poder soltar esa limitación. Para poder distinguir cuándo vienen esos pensamientos de ego, de miedo, de insuficiencia, de comparación. Y poder soltarlos. Claro, a ver cuántas personas están comiendo el coño y tienen esa capacidad de presencia. Pero eso se entrena y tú lo puedes entrenar. Si lo quieres entrenar, o sea, para esto, y hago un paréntesis y ahora sigo con la técnica que yo aplico y que también sirve para mujeres, si quieres liberarte de los bloqueos, miedos, apegos, dependencia, inseguridad, que te están limitando a la hora de relacionarte, ya sea en relación completa o en la sexualidad, no, que te impiden relacionarte con calma, con autenticidad, con seguridad, con confianza en ti mismo. ¿Vale? Para dar lo mejor de ti en las relaciones y que por consecuencia las relaciones que atraes vayan mejorando, si quieres construir una relación, pero lo importante es que puedas ser tú mismo, para eso tengo un programa de acompañamiento. ¿Vale? Tienes debajo en la descripción más información, si te apetece entra, mira y ahí vas a poder hablar conmigo para ver si ese programa te puede ayudar, ¿vale? Y trabajamos cosas como eso, la presencia, ver cuáles son los bloqueos que nos están limitando, soltarlos y volver a ser uno mismo y dar lo mejor de mí desde un lugar de paz y de completitud. Eso es en última instancia lo que hacemos. Pero ahí en la descripción tienes más un poco cómo funciona el paso a paso. Quiero compartirte algo más que tiene que ver con quién eres detrás de lo que haces. Y es que esa es la clave de lo último que nos permite dar lo mejor de nosotros. Y es que cuando le digo a la gente, imagínate, sal de la sexualidad, tienes que levantarte a las 6 de la mañana. ¿Levantarte a las 6 de la mañana para qué? Entonces la gente es, no, venga, para tener más resultados, para tener más dinero, porque así luego tengo más tiempo para esto, para tener mejor físico, para X. O cuando te digo, come el coño de puta madre con devoción, la gente dice, ¿pero para qué? Entonces ahí está el problema. No es para que la relación funcione, no es para que así la persona me elija, no es para que la persona esté satisfecha y así la relación vaya mejor, no es para yo sentirme mejor conmigo mismo. Todo eso tiene que ser la consecuencia, yo me olvido de eso. Doy lo mejor de mí en la sexualidad para reafirmar quién soy. Fíjate, y esto es lo que lo cambia todo. Si yo estoy centrado en darle lo mejor a mi pareja, ahí, en decir, ¡buah, que flipe, que tenga un orgasmo estratosférico! Soy una persona que está conectada a mi conciencia, que está presente y que no es una egoísta, que no busca sus resultados, que no busca aprovecharse de los demás, que no necesita, una persona que es abundante. ¡Wow! Ahí está el beneficio, en la persona que tú te conviertes cuando haces eso. En la persona que tú estás siendo mientras haces eso, en quién estás reafirmando ser cuando tú tomas una acción. Llévalo a comer el coño, a comerte la polla, a cómo te lo follas, o llévatelo a cómo te relacionas, cómo le preparas la comida a tu pareja, o a ti mismo, o a tu familia, o cuando alguien no te interesa y no quiere sacar nada de él. Lo haces por reafirmar quién eres. Porque cuando digo, no, bueno, pues ¿y si yo no recibo? Es que no necesito. Entonces la relación que tú quieres está en una frecuencia. ¿Cómo es la relación de tus sueños? Una persona que no necesita, que vive abundante, ok. Cuando yo estoy teniendo sexo de esta manera estoy reafirmando, no necesito, soy abundante, ya me siento bien. No necesito que otra persona me valide, me dé algo a cambio o me dé un sexo como yo quiero que me lo dé o me compense para yo estar bien. No, yo estoy tranquilo. Entonces desde aquí doy. Entonces yo me estoy poniendo en la frecuencia de la persona que soy para atraer la relación que quiero. ¿Qué estoy reafirmando cuando le doy lo mejor a la persona con la que estoy sin esperar que me compense? Estoy reafirmando, además de eso, que soy una persona generosa, que soy bondadoso, que doy de manera genuina. Estoy reafirmando que soy una persona que si doy es porque tengo mucho para dar, que tengo mucho valor para dar, que tengo
dones, ya sea en la sexualidad, ya sea en lo que le cocinas, ya sea en un abrazo, ya sea en cualquier cosa que le quieras dar, aunque le des dinero. Si das es porque tienes. Estás reafirmando generosidad, abundancia, coraje. Estás reafirmando buena voluntad, buena disposición. Todo eso son cualidades que cuanto más las reafirmas, más te ponen en la identidad que tienes que ser para atraer a la persona que quieres ser. Imagínate lo contrario, tú dices, no, para antes de comerle el coño, no, yo no le como el coño, no, porque si no luego se piensan que tal, porque si ella me lo hace antes a mí, yo sí, ¿qué estoy haciendo? No, yo necesito que la otra persona me valide porque me toca mi orgullo. Es una persona insegura, que no lo hace, o sea, que hace las cosas esperando algo a cambio. Entonces, si hace las cosas esperando algo a cambio, ¿qué quiere decir? Que necesito, que estoy haciendo las cosas por un resultado, por un beneficio, que soy un egoísta. Estoy utilizando a la otra persona para recibir, para mis propios beneficios. ¿Tú crees que esa identidad que estás reafirmando en tu sexualidad es una identidad que va alineada con el tipo de persona que quieres atraer? No. Entonces podríamos seguir profundizando mucho más en qué estás reafirmando cuando tú das lo mejor de ti en la sexualidad. Entonces simplemente, ¿cómo hacerlo con devoción? Pregúntate, ¿cómo es la persona? ¿Qué quiero reafirmar a través de este acto sexual, a través de mi sexualidad? ¿Y por qué? Quizás el propósito es para poder tener una relación X. Entonces, para tener esa relación X tengo que empezar a comportarme hoy, esté donde esté, y ahora tocó la sexualidad, pero si vamos a lo más profundo es, grabo este vídeo de la misma manera que le como el coño, me preparo el desayuno de la misma manera que le como el coño, le preparo, voy al gimnasio y voy con la misma devoción, de la misma manera que me gustaría tratar a la persona que quiero tener. O de la misma manera que me gustaría que la relación de mis sueños me tratara, con devoción, con amor, con plena presencia, sin necesitar nada a cambio, simplemente sintiéndome que ya lo tengo todo y que voy ahí a dar lo mejor de mí con el máximo amor. Y por consecuencia, cuando tú a lo largo de tus días y tus días y tus días empiezas a encarnar esta nueva identidad, cada vez llegarás un momento que estés tanto en esta vibración que es inevitable que estos resultados que quieres lleguen. Pero el objetivo no es atraer la relación, no me convierto en esa persona para atraer la relación, eso es la dirección. Pero no lo hago, venga, voy a comer el coño para así tener esa relación. No, le como el coño por amor y por sentirme bien aquí y ya, y el beneficio ya lo tengo ahí. Y como consecuencia de sentirme pleno por no necesitar, llega la relación. Vale. Entonces ahora voy a lo pragmático. ¿Cómo lo hago para hacerlo de puta madre? Lo primero, tienes que soltar el ego y dejar el foco en el resultado, a cómo va a terminar. Estate presente, respira, porque al final vas a tener un orgasmo, o la persona lo va a tener, ¿y qué? Si estuviste 10, 20 minutos en la ansiedad o corriendo, calma. El objetivo no es el resultado, el objetivo es llevar la devoción a cada segundo. Es estar plenamente presente y disfrutar al máximo cada segundo. Cada caricia que das, dar lo mejor de ti en esa caricia. Por ejemplo, y hay veces que digo, ¿sabes? Estoy con una chica y digo, venga, va, pues le acaricio así medias. No. Eso no es amor, eso no es devoción. De la misma manera que la acaricies, así vas a tener las relaciones que tienes, así vas a facturar lo que facturas. Porque estás acariciando, rollo, venga, para que pase, para así cumplir y ya está. De la misma manera que le das una caricia, de la misma manera trabajas. Si trabajas para cumplir, ¿qué clientes te van a llegar? Clientes que no van a llegar clientes. Porque tu servicio va a ser mediocre. Tus clientes llegarán cuando des un servicio excelente y das lo mejor de ti. La relación de tus sueños llegará cuando seas lo mejor que puedas ser en tu vida. Entonces, yo me estaba dando cuenta de esto. Y ayer dije, le estaba haciendo así un poco rápido. Y dije, devoción, ¿cómo me gustaría a mí? Despacito, yo sé dónde están las partes más sensibles de mi cuerpo,
así, tal, no trato de correr, simplemente pararme donde más gusto hay, escucho, siento a la otra persona, veo lo que me pide, le pregunto, estoy presente, estoy tratando de dar lo mejor de mí en cada momento. ¿Qué me gustaría a mí? A mí me gusta que cuando tengo un acto sexual sea todo así rápido, a saco. Eso es lo que hacen los conejos. Eso es lo que hacemos cuando estamos llenos de ansiedad y necesitamos liberar esa energía porque no la sabemos sostener. Y luego nos sentimos más vacíos. Eso ni lo disfrutamos. ¿Cómo disfrutamos de verdad un acto sexual? Cuando paramos, cuando soltamos ese correr, cuando soltamos esa necesidad, esa ansiedad y vamos despacito, sintiendo. Pero esto a veces genera un poco de resistencia porque la mente quiere correr. Te paras, vas muy despacio. A mí me gusta que se me toque todo el cuerpo, que se me relaje todo el cuerpo, que pueda entrar en conexión con la otra persona, que pueda ser yo mismo, que se me pregunte, que haya una confianza. Entonces, ¿qué puedo dar yo? Me olvido de la otra persona, ¿qué puedo dar yo para generar esa confianza? Pregunta, escucho, ¿vale? Observo lo mismo que me gustaría a mí, que me acaricien, que me masajeen aquí. Dale tú ese masaje. Entonces tú ya sabes lo que tienes que hacer, ya sabes cómo hacerlo. Entonces empieza así, despacio, sin necesitar. Y desde ahí, poco a poco, pues te vas acercando más a las partes más genitales y vas yendo despacio. Y ahora, importante, que lo lubriquéis bien. Si no tenéis lubricante, echadle saliva y escupidle a mazo. Al hombre, con el hombre es básico, y con la mujer también. A veces el hombre entra ahí, está seco, le quieres tocar, no, calma. Si todavía está seco es porque antes no le has puesto devoción, porque antes no lo has hecho con calma. Y ahora la técnica un poco, si fuera hombre, porque los preliminares, ya te digo, yo hago varias cosas. O sea, a mí me gustaría hacer incluso más. Primero, ponerme un poco en estado de presencia, bailar un poco, porque eso me ayuda a soltar, me ayuda a reír, me ayuda a soltar bloqueos, ayuda a las dos personas a entrar en un estado de mayor vulnerabilidad, quizás hacer alguna respiración, un masaje, todas esas cosas, lo que quieras. Y luego a la hora de llegar ahí a la parte genital, de nuevo, también, despacio, despacio. Toda la parte cuenta, todo alrededor. Entonces yo al hombre, y aquí sí que ahora las mujeres, pues podéis aprender un poco de lo que le comparto al hombre, pero también aplicado a vuestra manera, ¿no? Entonces al hombre le diría, tío, hay dos partes que son importantes, pero primero ya tienen que estar bien preparaditos, como te dije. El clítoris y luego el punto G. El punto G se detecta, metes estos dos dedos y están en la cara superior. Vale. Y ese punto G, tú no lo tienes que tocar así, mete, saca, mete, saca. Vale. Lo primero que te diría es simplemente con la boca, despacio. Vas despacito, vas aumentando el ritmo, vas aumentando la intensidad, vas aumentando la fuerza, pero poco a poco. Deja de hacer el colgado, mueve los labios de arriba, abajo, por todas las partes, disfruta, gózatelo. Tú también disfruta de eso. Vale. Y luego tienes que llegar al timbre, tocarle el timbre con calma, despacito. Y vas aumentando el ritmo. La persona ya te va pidiendo cada vez que aumentes más el ritmo y si no le preguntas. Y luego, al mismo tiempo que tienes la boca, vas a meter los dedos. Puedes empezar con uno, te recomiendo con uno y luego dos. Vale. Y esos dedos los vas a meter, vale, y vas a notar que hay una parte rugosa. Y ahí es donde hay que tocar. Metes y esto que notas por aquí, con esta parte, no con la punta, con esta parte de los dedos, ¿vale? Con esta parte. Entonces, con esta parte, tú no vas a hacer ahí malabares. Es simplemente apretar, ¿vale? Es simplemente aprieto, aprieto. Vale. Le doy en ese punto. Le doy en ese punto. Ahí, cada vez con mayor intensidad. Cada vez más fuerte. Y al mismo tiempo utilizas la boca. Vale. Y luego ahí puedes ir jugando. Vas cambiando ritmos, vas acelerando, decelerando, aumentando, bajando la presión y cada vez más, y cada vez más, y cada vez más. Y esto puedes apretar todo lo fuerte que quieras al final. De hecho, vas a ver que la persona te lo va a pedir. Incluso llegará un momento
donde ves que se empieza a generar como una bola de líquido, ¿vale? Y eso es normal, ¿vale? Cuando eso aparece, sigue apretando. Ahí muchas veces es posible que aparezca un squirt, ¿vale? Entonces, si es una mujer que ya está acostumbrada a hacer squirts, va a estar relajada. O si no, le dices tú, tranquila, relájate, si sale el chorro, que salga. Y si no es una mujer que está acostumbrada, tienes que tranquilizarla, porque ella siente la sensación de que cuando van a hacer un squirt, piensan que se va a mear, porque la sensación es la misma, pero no, simplemente es otro líquido. Entonces tú dile, relájate, está todo controlado, ya siento que está apareciendo este bulto, vale, siento que tal. Entonces tú cuando ahí aprietas más, si quieres sigue con la boca, si no lo quitas para más comodidad de tus brazos, porque al final llega un momento que te cansas de apretar, de hacer este gesto, entonces también requiere práctica para poder sostenerlo. Y ahí pues llega un momento de que poco a poco vas calentando más y la chica pues, oye, a lo mejor dice, a lo mejor se quiere correr o tener un orgasmo ahí, o a lo mejor te dice, pues aquí quiero ya tener sexo, y ahí pues luego te vas a otra parte del sexo. Pero, lo que te digo, sigue manteniendo esa devoción. Y si luego te bloqueas a la hora de la sexualidad, de ya no solo el cómo comer, el sexo oral, sino más partes, ya te digo, te recomiendo el curso que tengo aquí en YouTube, que es gratis, que se llama Hombre Orgásmico, y eso también sirve para mujeres, porque es donde comparto cómo entrar desde la meditación, el baile, o cómo practicar tú mismo las herramientas para aguantar más, para tener más presencia, para aumentar tu capacidad de disfrute, y eso sirve para hombres y para mujeres, ¿vale? Así que, familia, ya lo tienes, 3 pasos, devoción, da lo mejor que puedas ser en cada instante, hazlo por amor a la vida, hazlo por reafirmar quién quieres ser, por consecuencia atraerás a esa persona, deja de estar enfocado en ti, enfócate en la otra persona, en servir, en dar lo mejor de ti, sin buscar un beneficio. Y por otro lado, hazlo despacio, con calma, con presencia, piensa lo que es lo que a ti te gustaría recibir y darlo sin esperar nada a cambio. Ya está. Es simple, y si quieres, de nuevo, repito, soltar los bloqueos que te están impidiendo relacionarte desde un lugar de confianza, de autenticidad, de dar tu potencial a la hora de las relaciones, de la sexualidad, con menos sufrimiento, con menos apego, con menos miedo, y que por consecuencia las relaciones mejoren y puedas crear una relación, pero desde un lugar de tranquilidad, tienes debajo mi acompañamiento, o también te dejo mi Instagram para seguirme y para cualquier pregunta que me quieras hacer. Espero que te haya gustado, te mando un abrazo y que tengas muy buen día. Y ahora a aplicar. Y si no sabes aplicar con otro, te recomiendo que empieces a aplicar por ti mismo, porque cuando no tenemos una persona con quien hacerlo, tú puedes practicarlo contigo, y cuando tú cambias tu energía, también llegarán personas, sobre todo lo de aplicar con uno mismo, lo que te digo, el vídeo que dejo enlazado, ¿vale? El curso que dejo enlazado ahí abajo. Ahora sí, un abrazo, y ahora sí, aplicar. Si no sabes lo que, ya tienes el entrenamiento debajo.